Ecos, ecos, ecos. De horror. Justicia con brujería. Quiero compartir con ustedes esta historia, la cual me pasó a mí y es 100% real. Gracias a esta experiencia, mi vida cambió para bien y estoy muy agradecida con las personas que me ayudaron. Voy a contarles de la manera más detallada posible mi vivencia, para que ustedes logren comprenderme mejor y entiendan lo que me pasó. Mi nombre es Carmen, y soy originaria de un pueblo pequeño en el estado de Oaxaca, donde crecí rodeada de naturaleza y tradiciones. Siempre fui una buena persona, respetuosa, trabajadora y muy responsable. Me fui a vivir a la Ciudad de México cuando tenía 18 años, buscando una oportunidad de salir adelante. Quería trabajar, viajar, ayudar a mis padres y hermanos, y también quería estudiar la universidad. Luego de un par de días de haber llegado y andar buscando empleo, conseguí un trabajo en un supermercado como cajera, donde tenía que atender a cientos de clientes al día. Cuando llegué aquí, yo no conocía a nadie, así que me sentía muy sola y desubicada. Como se dice, yo era nueva en la ciudad. El gerente del supermercado en el cual yo entré a trabajar era muy guapo, pero también muy mujeriego y arrogante. No me gustaba porque era insoportable y abusivo. Siempre se metía con las empleadas, las acosaba, las humillaba y las despedía si no le hacían caso. Yo trataba de evitarlo lo más posible, pero él siempre me buscaba para molestarme. Un día estaba yo almorzando en la cafetería de la empresa y él se sentó a mi lado, sin que yo lo invitara. Me puso la mano en las piernas y empezó a conversar y a hacerme preguntas sin sentido, como si fuera mi amigo. Me preguntaba si tenía novio, si me gustaba alguien o si quería salir con él, esas cosas. Yo siempre lo rechazaba, pero él siempre se fijaba en mí, tal vez porque yo era la única que no quería nada con él. Yo era del campo y me fui a la ciudad a cambiar de vida, a trabajar y a estudiar también, pues tenía planes de ir a la universidad y de tener una carrera profesional. Por este motivo no pensaba en hombres en ese momento, mucho menos en uno como él, que solo quería aprovecharse de mí. Pero los días pasaron y ese gerente siempre buscaba la manera de llamar mi atención. Me decía cosas, como que era muy bonita y no debería estar soltera, me invitaba a comer, me hacía piropos pero muy corrientes, con una mirada llena de lujuria. También en ocasiones sentía que me seguía hasta mi casa, pues luego de que yo llegaba, miraba pasar su coche muy despacio. Hasta que un día por fin se cansó de acosarme, y me dijo algo así: mira, te voy a dejar en paz, no voy a intentar nada más contigo, ya me cansé de rogarte y de que me rechaces, pero te vas a arrepentir de despreciarme. Yo me quedé callada, algo asustada, y me fui a hacer mi trabajo. Todo esto sucedió un sábado por la tarde, cuando el supermercado estaba más lleno. Al día siguiente, que era domingo, yo estaba en mi día de descanso, y de pronto en horas del mediodía, recibí un mensaje en el WhatsApp. Era el gerente queriendo hablar conmigo, dijo que era sobre el trabajo y que era urgente. Yo le dije que estaba de descanso, pero él insistió en hablar conmigo. Le pregunté qué era y entonces me mandó un audio por el WhatsApp y me dijo estas palabras: lamento mucho decirte que estás despedida. A partir de hoy no tienes que venir más a trabajar al supermercado, porque otra chica va a ocupar tu lugar. Una chica que sí sabe lo que quiere y que no es una mojigata como tú. Querías que te deje en paz, perfecto. Ahora ya no volverás a verme. Te vas a quedar sin nada, sin dinero, sin comida y sin futuro. Te lo mereces por haberme despreciado. Yo me quedé desesperada porque pagaba renta, pagaba luz, agua, internet, etc. Yo llevaba solo 2 meses trabajando, y me iba bien, pero por culpa de ese gerente que no sabía aceptar un no a sus cochinas propuestas, me quedé sin trabajo. Me despidió solo porque no quise estar con él. En ese momento me sentía tan humillada y angustiada. No sabía en cuánto tiempo encontraría otro empleo,
y mucho menos que iba a comer si no tenía dinero para comprar alimentos. Ese degenerado solo quería sexo y nada más, él hacía eso con todas. Hasta con las casadas, mujeres que trabajaban para mantener a sus hijos y ayudar a sus esposos con los gastos del hogar, pero a él no le importaba nada de eso. Ese monstruo hacía eso con nosotras, pedía sexo a cambio de que nosotras pudiéramos quedarnos trabajando ahí. En ese momento me dirigí al supermercado a hablar con él. Quería que me explicara por qué estaba haciendo eso, por qué me había despedido sin motivo. Cuando llegué, me llamó a su oficina para conversar, pero no tenía ninguna intención de escucharme. Le pregunté por qué estaba haciendo eso, y él, con una mueca de satisfacción, me dijo que yo sabía por qué. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás haciendo esto solo porque no quiero estar contigo? ¿No te das cuenta de que eres un acosador y un abusador? Él se rió y me dijo, ¿quién te crees que eres para rechazarme, pinche rancherita? ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que puedes venir a la ciudad y hacer lo que quieras? Pues no, aquí las cosas son diferentes. Aquí en este trabajo yo mando y tú obedeces, y si no me haces caso o no te gusta cómo son las cosas, simplemente lárgate. Recuerdo que me quedé mirando a ese infeliz y empecé a llorar de rabia. Le dije que nunca iba a estar con él y que estaba destruyendo mi vida porque yo dependía de ese trabajo para vivir, que vivía sola y no tenía a mis padres cerca. Pero él se rió y me dijo, tú hiciste la elección, así que ahora puedes irte. No me importa lo que te pase ni si te mueres de hambre o de frío. Eres una insignificante que no vale nada, nadie te va a ayudar y nadie te va a extrañar. Yo me fui, y ese mismo día me entregaron un dinero que era una miseria, la que la empresa me había dado por el tiempo que estuve, no pasaba de 1,000 pesos. Y mis gastos eran de mucho más, pues haciendo cuentas yo pagaba cada mes lo siguiente. Renta, 800. Agua, 100. Luz, 120, e internet, 150. No me alcanzaba para nada, no tenía ni para comer. Me sentía desesperada, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Los días pasaron y no pude pagar mi renta a tiempo, y la dueña de casa me presionaba para que pagara. Luego me cortaron el internet, el agua y la luz. Ese tiempo logré sobrevivir gracias a una vecina que me prestaba luz y agua. Me moría de vergüenza con ella, pues siempre que necesitaba hacer mis necesidades biológicas tenía que pedirle prestado su baño. Esa mujer vivía sola también, y creo que por eso me ayudó mucho. Se llamaba Rosario y era una señora mayor, muy amable y bondadosa. Le conté mi historia, todo lo que había pasado en ese supermercado, las humillaciones, los acosos, las burlas y lo mal que me sentía. Ella se indignó con eso, se enojó cuando le conté sobre mi caso. Me dijo que ese gerente era un hijo de la chingada, que no tenía derecho a tratarme así, que era un abusivo y una escoria humana. Dijo que tenía que hacer algo para defenderme, que eso no podía quedar impune. También aseguró que ella me iba a apoyar, que me prestaba dinero para pagar la renta y para buscar otro trabajo. Recuerdo hasta ahora las dulces palabras que me decía, que no estaba sola, que ella era mi amiga y me iba a ayudar a salir de esa situación. Después pasaron unos días, y mi vecina me invitó a ir con ella a trabajar. Ella era empleada doméstica, hacía servicios en casas de gente rica. Yo acepté y fui con ella a trabajar. Limpiaba la casa, el baño, la cocina, etc. Todo lo que hay que hacer en este tipo de empleo. La casa que limpiábamos era de una mujer muy bonita y adinerada. Recuerdo que cada vez que limpiábamos, la señora se quedaba en un escritorio que estaba en el centro de su sala. Cierto día, después de que terminamos de limpiar, nos quedamos sentadas en el sofá esperando el pago, eran las 4 de la tarde. De repente la dueña de la casa apareció y nos pagó. Noté que la mujer era muy educada y era amiga de mi vecina. Ellas se sentaron a un lado de mí en otro sofá y las dos me miraron. Yo me asusté sin entender nada, hasta que mi vecina me dijo que esa mujer me iba a ayudar. Me quedé callada y le dije, ¿qué dice señora Rosario? Pero, ¿cómo me van a ayudar?
Mi vecina me dijo que le había contado todo lo que yo había pasado en ese supermercado, las humillaciones, los abusos y acosos de parte del gerente. Me dijo que esa mujer era una bruja y que iba a hacer un trabajo para vengarme de ese hombre que me había hecho tanto daño. Yo le pregunté a la mujer, que era la dueña de la casa, cómo me iba a ayudar. Ella me explicó que era una santera, pero que se dedicaba específicamente a hacer trabajos para la justicia y venganza de las personas que se lo pedían. Ella entonces me explicó cómo iba a hacer justicia, pero me pidió que primero le contara todo lo que había sucedido con punto y coma. Yo, sin tener nada que perder, se lo conté sin omitir detalles. Luego ella me preguntó si tenía fotos de ese gerente. Además, me dijo que necesitaba el nombre de él, la fecha de nacimiento, el lugar de trabajo y otros datos más. Yo le dije que esos datos sí los sabía y que la foto enseguida se la conseguía. Entré al perfil de Facebook de él y le saqué una foto. Su nombre, para mi desgracia, me lo sabía completo y de memoria. Se llamaba Luis García y había nacido el 15 de mayo de 1985 en Guadalajara. Trabajaba como gerente de un supermercado muy popular en la colonia Roma. Luego de esto, ella me llevó al patio trasero de su casa, al que por cierto yo no accedía con frecuencia. Ahí había muchas velas, un carnero que estaba vivo y varias estatuas. Eran estatuas de santos oscuros, como San la Muerte, Santa Marta Dominadora y San Simón. Me di cuenta en ese instante que ellas habían estado preparando todo para mí. Me contaron que mi vecina me llevó a esa casa, porque la dueña ya sabía algo de mi caso y me mandó a llamar. Dijo que quería escuchar de mi propia boca todo lo que me había sucedido. Me quedé desconcertada por un momento, pero luego me alegré, porque al fin alguien iba a hacer algo que yo quería mucho, y eso era venganza. Ella dio inicio a este ritual, y mientras esto ocurría, yo podía ver cómo el carnero se retorcía sin razón, las velas se movían y parecían cambiar de color. Además, como las estatuas, extrañamente parecían hablar y mirarme. Pasamos toda la madrugada ahí. Después, y como toque final, la santera cortó con una daga el cuello del animal. Mientras éste moría desangrado, las mujeres almacenaban el líquido rojo, que desde él brotaba, en unos recipientes plásticos. Cuando el animal quedó en el suelo sin vida, me ordenaron que me bañara con ese líquido. Debía pasarlo por todo mi cuerpo para que el ritual surtiera efecto, mientras tanto ellas hacían oraciones y cánticos que yo no entendía. Al haber terminado todo, ella me dijo que pasara a su casa para que me duchara y al final nos llevó a nuestras casas en su auto. Durante el camino me dijo que el trabajo estaba hecho y que pronto vería los resultados, que ese hombre iba a sufrir lo que nunca había sufrido en su vida por su mal actuar con todas las mujeres. La santera también me dijo que no podía revelar lo que pasó esa madrugada, pero esa sesión de ritual fue para destruir a ese hombre. El trabajo aquel fue tan efectivo que al pasar tan solo 4 días, el gerente me mandó un mensaje diciendo que no paraba de pensar en mí, que estaba enamorado de mí, que se arrepentía de todo, que quería estar conmigo. El tipo se volvió completamente loco, iba a mi casa y se arrodillaba en la banqueta, gritando que me amaba y que no podía vivir sin mí, y me llamaba a gritos para que saliera. Llegaba por las noches todo borracho, era ridículo y hasta cierto punto triste. Yo sabía que todo eso era por el ritual, que era el efecto de la magia negra que le habían hecho. En cierta ocasión tuve que llamar a la policía, porque él quería romper la puerta de mi casa, según él gritaba, necesitaba besarme y sentirme en sus brazos. La policía se lo llevó, estuvo un par de días preso en la comisaría por manejar ebrio y por alterar el orden público. Pero eso no fue todo. Al día siguiente el dueño del supermercado, a quien yo ni siquiera conocía, me llamó y me preguntó por qué me fui del empleo. Yo, sin callarme nada, le expliqué todo. Entonces él me dijo que fuera a hablar con él, me pidió que no hiciera escándalo porque eso le traería problemas a la empresa. Me aseguró que él no sabía de esas cosas, pero que había revisado las cámaras de seguridad, cosa que él mismo casi nunca hacía.
y que observando las grabaciones de los días anteriores se dio cuenta de la clase de degenerado que era el gerente. Me empezó a contar algo asustado, que había tenido una pesadilla horrible en la que a él lo metían preso y en la cárcel lo mataban. Él decía que yo aparecía en su sueño riéndome a carcajadas. Esta situación lo desesperó y decidió buscarme personalmente para aclarar todo y resolver los problemas que había empezado a tener, tanto en su negocio como en su vida privada. También me ofreció un puesto mejor en el supermercado y me aseguró que iba a denunciar al gerente por acoso e iba a contratar a otra persona para el cargo, preferiblemente mujer. Aunque todo esto me pareció que estaba bien, decidí no aceptar e impuse una demanda en contra de la empresa y el exgerente. La señora Rosario y la santera me aconsejaron que así lo hiciera, pues me aseguraban que con el trabajo que habían hecho, yo resultaría ganadora. ¿Y saben qué? No se equivocaron, al final gané los juicios. El ritual fue tan fuerte que me dieron la indemnización tanto de la empresa como del exgerente. Ese horrible hombre tuvo que vender su casa para pagarme la indemnización. El dinero que gané de las indemnizaciones lo gasté bien, pues compré una casa grande, pude estudiar mi carrera universitaria y ahora tengo un trabajo muy bien remunerado, con el cual puedo ayudar a mis padres los que aún viven en mi pueblito natal. Para terminar esta historia, les contaré que el antiguo gerente se quedó sin nada y cuando salió de la cárcel lo mataron porque tenía deudas por estupefacientes, pues mientras que estuvo pagando sus 5 años de prisión impuestos por la justicia, se volvió un adicto. Yo nunca creí en estas cosas de brujería, y mucha gente que de cierta manera se siente superior a las demás tampoco las cree. Pero déjenme decirles que gracias a esta experiencia que viví, ahora sé que la brujería y la magia realmente existen y a mí me cambiaron la vida. Hemos llegado al final de esta historia tan impactante. ¿Qué opinas tú de lo que hizo la protagonista? ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Hubieses aceptado el cargo que te proponía el dueño? ¿O hubieses continuado con la demanda? Si te ha gustado esta experiencia, no olvides compartirla con tus conocidos, también suscribirte al canal, activar la campanita, dejar un comentario y darle like.